Dios les bendiga, amados hermanos. Qué hermoso privilegio poder llegar hasta sus casas una vez más. No sin antes dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Es un enorme privilegio. Y también así le damos las gracias a nuestras coberturas, a nuestro Padre espiritual, apóstol Sergio, y su amada esposa, pastora Leti de Enríquez. Damos gracias al Señor por darnos este privilegio. Quisiera empezar con una oración. ¿Por qué no me acompaña? Y podamos pedirle al Señor que sea Él hablando. Que sin duda creemos que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Y preparemos nuestro corazón. Amén. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias. Infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Suplicamos, Señor, que seas tú preparando el terreno, preparando, Señor, nuestra tierra para que esta semilla sea sembrada en buena tierra y podamos dar ese fruto que tú anhelas que nosotros demos. En esta hora, Señor, yo me pongo en tus manos y también así te suplico, Señor, que disponga los corazones de cada oyente, Señor. Tú tienes una palabra especial, yo lo creo y lo declaramos, Señor, que muchos recibirán, Señor, esa respuesta. Probablemente tú te encuentres en este momento, iglesia, necesitado de esta palabra. Yo te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde estás y le pidas al Señor que sea Él hablando, trayendo una respuesta especial a tu vida. Pídele, Señor, Señor, te pedimos una respuesta a nuestras peticiones. Hemos estado, Señor, buscando de tu presencia, buscando una respuesta. En esta hora, Señor, te suplicamos que te encargues de escudriñar los corazones y de acuerdo a la necesidad, Señor, tú contestes. A tu misericordia apelamos hoy. Te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Qué gozo poder llegar hasta sus casas y una vez más nos dan el privilegio de poder compartir un tema concerniente de la oración. Y yo quiero trasladarle este tema que el Señor ponía en mi corazón y venía a indagar un poquito más acerca de ello. Y con la confirmación del Señor podemos darle con libertad. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros hemos estado pidiendo por ciertas necesidades. Hay peticiones continuamente en nuestras vidas que probablemente nos sintamos, Señor, que son demasiadas peticiones y muchas veces nos acercamos delante del Señor. Probablemente usted se sienta, Señor, ¿será que te esté pidiendo demasiado? ¿O será que nuestra oración está llegando hasta tu trono? ¿O por qué no decirle? Muchas veces nos sentimos con ese temor de poder acercarnos delante de Él y meditar o probablemente dudar de que si nuestra oración está llegando hasta el trono o si estamos orando de la manera correcta. Muchas veces nos creamos patrones o, por decirlo, rituales pensando que la oración se trata de eso y creamos un patrón de ceremonia de manera rígida. Y es decir, poder empezar una oración de la misma manera cada vez que empezamos un momento de oración, un momento de intercesión. Y de repente se puede convertir hasta cierto tiempo, ¿verdad? Una rutina, si así podemos decirlo, ¿verdad? Y en vez de poder acercarnos delante de Él dándole gracias, glorificando su nombre, porque así se tiene que empezar la oración, ¿verdad? Glorificando, magnificando, exaltando el nombre del Señor por medio de nuestra oración. Pero muchas veces se convierte más que nada en una lista de compras, le digo yo, ¿verdad? Una lista de peticiones antes de un diálogo con el Señor, porque esa es nuestra oración, un diálogo con el amado. Y pensamos de que tenemos que tener un edificio para poder hacerlo y no es así. Usted puede hablar con su Señor donde quiera que se encuentre y el Señor escucha, el Señor escucha. Vemos en cierta ocasión cómo los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos, a sus
personas les decía, enséñanos a orar. Y el Señor le decía, cada vez de que ustedes se presenten en oración, les dice en Lucas, usted lo puede ver en Lucas 11:2, les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo quiero darle la primera porción acá, donde dice en Lucas 11:2, y quiero basarme en esto, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Una vez más se lo leo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pongámosle mucha atención a lo que dice, venga tu reino. Como que si nos dan a entender ahí, el Señor les da a entender, les decía, todos tienen que reconocer que yo soy el Dios verdadero, que yo soy el Hijo de Dios, que a mi Padre tienen que orar, que todos reconozcan, como quien dice, todos reconozcan que Dios es el verdadero y que a Él se sujeta todo. Entonces, aquí es una palabra clave donde dice, hágase tu voluntad. Como quien dice, nuestras peticiones tienen que empezar dándole a Él la autoridad total. Hágase tu voluntad, ya no sea como yo quiero, ya no sea como yo deseo, pero veamos más de cerca lo que es, cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que Él pide de nosotros. Vemos en Romanos 8:26, dice, y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí les da a entender, ustedes no saben cómo hacerlo, no saben cómo acercarse, probablemente no saben cómo orar, le estaba diciendo, pero hay alguien que les va a enseñar cómo hacerlo. El Espíritu mismo les va a ayudar cómo hacerlo, cómo presentarse delante de la presencia del Señor. Ahora, pongámosle atención en esto. Ahora, si el Espíritu te muestra cómo debes de pedir, si le diéramos completo control, que el Espíritu Santo rija nuestra vida y tome nuestra boca para poder pedir sabiamente, yo creo que no nos equivocaríamos muchas veces de la manera que nos acercamos. ¿Por qué? Porque ya se convertiría en algo natural, donde le damos completo, total control, ¿verdad? Si podemos darle total control, que el Espíritu mismo interceda y gima y pida por nosotros. Esto sería fenomenal. Entonces el tema que hoy traigo para usted es acerca de la oración fuera de la voluntad de Dios. Se podrá escuchar un poco fuerte, ¿verdad? La oración fuera de la voluntad del Señor, fuera de la voluntad de Dios. Muy pocas veces escuchamos estos temas. La mayoría de veces queremos escuchar tu oración fue contestada, tu oración fue escuchada, o sea, solo temas positivos nos gusta escuchar. Y qué bonito, ¿verdad? Si así fuera que todas nuestras oraciones fueran contestadas. Pero hay oraciones fuera de la voluntad del Señor. Y vamos a ponerle aquí mucha atención acerca de cuáles oraciones estuvieron fuera de la voluntad del Señor y que no se contestaron, no recibieron respuesta, para poder aprender de ello, ¿verdad? Para poder aprender cuáles son las oraciones que están fuera de la voluntad. A veces que tenemos, como le decía, a veces tenemos temor de pedir cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero yo le digo por mí. A veces de que nos da temor a pedir por cosas o presentarnos delante de la presencia del Señor a pedir, a suplicar por cosas y decimos en nuestro ser, Señor, ¿será que te esté pidiendo de acuerdo a tu voluntad? Que si no estaba en tu voluntad y de repente tú no lo des y de repente pueda servir solamente de atadura. Pensemos en esto, porque esto es serio, iglesia.
Esto es serio si podemos atesorarlo en nuestro corazón. ¿Cuál es la oración que el Señor le agrada, que está en su voluntad, y aquellas que están fuera de la voluntad del Señor? Veamos esta primera porción de la palabra en Reyes, Primera de Reyes 19:4. Y aquí vemos a Elías pidiendo que le quiten la vida. Dice así su palabra: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí estaba pidiendo que le quitaran la vida y Dios no le contesta. Vemos que Dios no le contesta, ¿verdad? Porque el plan de Dios era llevárselo vivo. El plan de Dios no era quitarle la vida. Pero vemos aquí que su petición fue en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido momentos de desaliento. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Hay momentos de desaliento, pero venimos a pedir algo que está fuera de la voluntad del Señor, de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Si en ese momento nos estamos sintiendo tristes, derrotados, ya sin ninguna respuesta de nada, que no veamos esperanza de nada, así vamos a pedir. Entonces tenemos que tener cuidado de qué manera nos acercamos cuando estamos en crisis. Por ejemplo, aquí Elías se encontraba en una crisis enorme. ¿Cuál es la reacción? Ahora te pregunto, ¿cuál es nuestra reacción en momentos de desesperación, en momentos de angustia? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué lugar, qué vamos a hacer cuando se nos presenten esas situaciones? El desaliento era enorme en Elías. Entonces, más bien, no rogar que nos quite la vida, como lo hizo este hombre, sino que más bien, Señor, se haga tu voluntad. Más bien preguntar, Señor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué plan tienes para nosotros? Porque nosotros desconocemos el plan del Señor. Desconocemos, algunos están pidiendo probablemente por un carro o por una casa. Estaremos pidiendo por algo que probablemente nos vaya a servir de atadura. O probablemente por algo que nos vaya a impedir el caminar en el Señor. O probablemente que nos vaya a impedir de buscar más del Señor. O, ¿por qué no decirlo? Nos prive de una salvación. Y esto es lo más grave, ¿verdad? Porque empezamos a pedir cosas cuando estamos en momentos de soledad, de angustia, que probablemente estaremos hablando de más. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor: Señor, cierra mi boca, ¿verdad? Ahí tenemos que decirle: Señor, ten misericordia de mí, cierra mi boca cuando tenga que hablar, y cuando no tenga que hablar, Señor, tú seas guiándome para poder pedir sabiamente. Dios sabe qué es lo que está impidiendo en nuestra vida. Algo probablemente que venga a atarnos y estemos pidiendo erróneamente. Elías estaba en angustia. Entonces, mire lo que yo le pongo aquí. En esa misma angustia a todos nos llega. A todos nos llegan nuestros momentos difíciles, tal como le sucedió también a Pedro, y esto lo encontramos en Lucas 22:31. Dice: después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles a prueba difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Ponga atención, Dios se lo ha dado, Dios le dio permiso para que lo hiciera. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantenga firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Y cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Entonces, hay momentos que no son casualidad. Hay momentos de soledad, hay momentos donde viene la zaranda y pensamos: Señor, ya te olvidaste de mí. No, es un plan divino. Ese plan estaba en la mente del Señor. Que no esté de acuerdo a nuestra voluntad, es otra cosa. Esa sí es otra cosa, ¿verdad? Es un tema aparte. Pero aún los momentos difíciles de nuestra vida, el Señor los tiene planeados. Veamos otro ejemplo. Y vemos a Balac
cuando pide para que Israel fuera maldecido. Veamos en Números 22:6, dice: ve pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. Mire cuál es la petición aquí de Balac. Balac sabía que Balaam era escuchado por Dios. No se estaba acercando a cualquier persona, se estaba acercando al punto clave, a la persona clave, de que sabía Balac, de que Balaam era escuchado por Dios. Entonces dice: no hay otro hombre a quien yo puedo acudir, sino que me acercaré al hombre que es escuchado por Dios para cumplir mi deseo. Y qué cosas, ¿verdad? Las que pasan, de que el enemigo mismo lo guía a pedir por algo erróneo, a pedir para que Israel fuera maldecido. Dios le revela a Balaam que Israel era un pueblo bendecido. Israel era un pueblo bendecido en gran manera, pero lamentablemente este hombre, Balaam, se desvía, mantuvo una relación con Balac a causa de su codicia, a causa de esa avaricia, esa riqueza que él anhelaba tener. Como quien dice: voy a mantener esta relación con este hombre. Me pide, pero voy a hacer como que si lo hago y no. ¿Por qué? ¿Por qué había vínculo? ¿Por qué? Porque los dos tenían ese mismo espíritu de avaricia. Este hombre se acercó. Pongámosle atención a eso, de que en nuestro corazón existiera un sentir de acercarnos a alguien para desearle mal a aparentemente nuestro enemigo. Hay palabras que el enemigo muchas veces ponen en la boca de nuestros enemigos para desearnos mal. Y esas son las palabras que tenemos que eliminar, porque en nosotros está el poder, en nosotros está la autoridad para eliminar toda clase de maldición, toda palabra que no proviene de parte del Señor. Entonces, ¿hasta dónde? Pongamos la atención. ¿Hasta dónde es reducido Balaam por esta influencia de Balac? Muchos probablemente estemos pidiendo riqueza, pero no la recibimos. Muchos probablemente estén pidiendo riqueza, pero no la obtienen. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones. Dios venía a escudriñar aquel corazón de Balac, pero también a escudriñar el corazón de Balaam. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es de cuidarnos, de no tener un espíritu de avaricia o no venir buscando solamente lo nuestro, lo que nos convenga. Pero porque mire lo que le dice acá. ¿Por qué dice: échalo de la tierra? Porque yo sé que el que tú bendijeres será bendito, que al que tú bendijeres será bendito y al que tú maldijeres será maldito. Qué cosas, ¿no? ¿Verdad? Y yo me ponía a pensar en esto. Qué cosa, qué corazón tan malo podría haber en este hombre. Veamos a Jeremías. Vemos que Jeremías ora por una bendición para un pueblo que rechazaba la voluntad de Dios. Mire lo que dice en Jeremías 14:11 al versículo 12, y dice: y me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no oiré su clamor, y cuando ofreceren holocausto y ofrendan, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. En los días de Jeremías, si podemos ver, usted ya probablemente ha leído este pasaje, pero en los días de Jeremías vemos que había un pueblo que había menospreciado a Dios.
que le había dado la espalda a Dios y que se había tornado a una gran apostasía. Y Dios le dice, a ustedes les gusta adorar a muchos dioses. Se habían levantado altares, diferentes altares, a donde quiera que ellos iban, levantaban altar a otros dioses. Entonces el Señor empezó a ver eso. Entonces empezó a ver el plan, un castigo, un plan para castigarlos. Jeremías ignoraba esto. Y entendemos, ¿verdad?, que era su pueblo. Y como a nosotros también nos puede suceder hasta cierto punto esto, ¿verdad? De que cuando vemos la calamidad, nos conmueve el corazón al ver la necesidad. Pongámonos a pensar este momento donde Jeremías podía ver esa gran sequía, porque usted, si ha leído este pasaje, dice que los reyes, los gobernantes mandaban a sus siervos a los pozos con cubetas para poder sacar agua de los pozos, y lo único que encontraban eran los pozos secos, los pozos donde ya no existía, ya no había agua. Y venían los siervos con una tristeza y se tiraban al suelo. Usted lo puede ver, se tiraban al suelo con una gran tristeza y lloraban de tanta sequía, tanta era la sequedad. Pero no comprendían ellos de que la razón de su sequía era porque se habían apartado a servir a otros dioses, a levantar altares. Y sabemos que tenemos nosotros un Dios celoso. Dios es misericordioso, pero también es un Dios celoso. Si les había advertido anteriormente, les había advertido no hacerlo, pero se bajaron y dijeron, no, vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca. Vamos a hacer lo que a nosotros nos conviene. Entonces le dice aquí el Señor a Jeremías, ya no ruegues por ellos. Este pueblo se ha apartado. No ruegues más porque no voy a escuchar tu oración. Jeremías era un siervo del Señor. Jeremías era un hombre que buscaba. Pero como resultado viene la sequía de tanta rebeldía hacia ellos. Entonces veamos aquí una forma como el Señor viene a reprenderlos. El Señor solamente andaba buscando un arrepentimiento de parte de ellos, pero esto sigue, iglesia. Es impresionante que Jeremías no se da por vencido. Jeremías sigue clamando. Pero vemos lo que se da aquí en esta porción, en el versículo 1 del capítulo 15 de Jeremías al versículo 2, y dice, y me dijo Jehová, esto es poderoso, y me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Y será que si te preguntaren ¿a dónde saldremos? Les dirás, así dice Jehová, el que muerte a muerte, y el que a espada, y al que a hambre, hambre, y el que a cautividad, a cautividad. Pongámosle atención a estos personajes que le menciona nuestro Señor, de que si así se presentaran Moisés y Elías para rogar por este pueblo, tampoco escucharía. Lo que nos da a entender en esta iglesia, que no importa quién se levante a clamar, cuando un pueblo se ha rebelado, el Señor no está dispuesto a escuchar, sea quien sea que presente una petición. Este pueblo menospreció al Señor. Por consiguiente, vino esta maldición para con ellos. Ahora, busquemos, iglesia, agradarle en todo tiempo y podamos humillarnos delante de Él, porque llegará el punto de que no importa quién ore, Dios no va a contestar. No importa quién se levante a orar, Dios no va a contestar. ¿Por qué?
porque mucho pueblo le ha volteado la espalda, pero yo declaro de que tú no eres uno de ellos. Declaramos de que tú no eres de aquellos que le han volteado la espalda al Señor. Nosotros somos hijos del Señor, somos hijos de Él y Él nos escucha. Siempre y cuando vengamos con corazones humillados, dándole a Él el lugar y rindiendo nuestra voluntad para que su voluntad sea establecido en nuestras vidas, para que Él gobierne. Oración por señal. Aquí vemos otro ejemplo. Lucas 23:8 dice: y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Aquí estaba, alegre, porque había venido Jesús a su presencia, esperando, ¿verdad?, de que hiciese un milagro. Hemos escuchado mucho de ti, le decía. He escuchado mucho de ti, de que haces milagros. Como quien dice: a ver, ¿qué milagro tienes para hacer? Presenta lo que tienes. Presenta el milagro. A ver, ¿qué milagro puedes hacer? Pero ¿qué pasa acá? Y le dice: y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada respondió. Mas él nada respondió. No respondió absolutamente nada. Ahora pongámonos a pensar en esta escena, iglesia. Pongámonos a pensar en esta escena. Hay gente ahora en nuestros días, hay gente que viene a pedirle al Señor señales. Señor, si tú me das tal cosa, yo te voy a servir. Si tú me concedes esta petición. Entonces, iglesia, no hay milagros para satisfacer la curiosidad, porque aquí era pedido un milagro solamente para satisfacer una curiosidad que tenía este hombre, que tenía Herodes, el sacerdote principal. Iglesia, aquí era un hombre poderoso que venía a decirle: a ver qué señal tienes, a ver qué milagros puedes hacer. El Señor no viene a hacer milagros porque se lo obliguemos, o probablemente querer evidenciar, poder hacer un show. El Señor no se pone en ese juego. El Señor, cuando quiere hacer algo, lo hace porque está en su propósito y en su voluntad hacerlo. Amén. Esto es tremendo. Entonces, iglesia, esto es tremendo. Vamos a ver en Santiago 4:3 lo que dice: oraciones llenas de avaricia. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí ya se explica solo. Para gastar. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente pedir, presentar peticiones para gastar en sus deleites? Pero voy rápido acá. Dice una vez más, miren, Jacob y Juan oraron por la destrucción de sus enemigos. Lucas 9:54 al 55 dice: y viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, qué tremendo está esto, me da hasta risa, me da, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Mire, tremendo. No los recibieron en Samaria. Ellos iban a buscar un lugar para que los recibieran, pero los desprecian, no les dan lugar en Samaria, porque aparentemente para los de Samaria parecían de que iban rumbo a Jerusalén. Entonces por eso no lo reciben. Pero estos hombres se levantan y dicen: ¿por qué no nos recibieron? O sea, se sentían, oye, personas importantes, ¿verdad? Bueno, pensémoslo bien para Jesús, pero ellos, como discípulos, porque no me recibieron, voy a hacer descender fuego del cielo y los fulmine. Pongámonos a pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos pidiendo para aquellos que no nos reciben? ¿Qué estamos pidiendo para aquellos que pensamos que no nos están recibiendo o no nos están dando el honor que aparentemente nosotros no merecemos?
Iglesia, esto está grave, ¿verdad? Porque muchas veces nos creemos la gran cosa. Y el Señor le dice, no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Entonces, mire qué es lo que dice. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió. Lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Como quien dice, no saben qué espíritu los está obligando, incitando a pedir tal cosa. ¿Qué espíritu nos insta a pedir cosas que están fuera de la voluntad del Señor? Oración por vanagloria. Aquí lo vemos también, una vez más, a Jacob y Juan. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Será que estamos pidiendo por motivos para poder obtener nuestros beneficios o para poder llegar a ser grandes? Si nuestras intenciones son malas, iglesia, no recibiremos respuesta de parte del Señor. ¿Por qué? Porque esas intenciones solamente vienen a opacar la luz de otros. Y si en nuestro corazón existe eso, perdamos la esperanza de que Dios no va a contestar esa clase de peticiones. Era una petición que venía a presentarse con motivos de ambición, Entonces, pensemos por un momento que cuando una petición con motivo de ambición es presentada delante de la presencia del Señor, lo único que puede causar entre los discípulos o entre hermanos es un espíritu de división. Es lo único que vamos a ganar. Es lo único que ganaron estos hombres. De que cuando se presentaron con esta petición, lo único que pudieron obtener fue el rechazo, o fue el menosprecio, o fue la envidia, o fueron los celos de sus hermanos. ¿Cómo creen? ¿Qué están pidiendo estos hombres? Dijeron los discípulos. ¿Qué tal cosa es esta que están pidiendo? Como que dice, ¿verdad? Pongámoslo en nuestra palabra. Se salieron del huacal, mucha. Se salieron por completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están pidiendo cosas de que pues probablemente el Señor ni les vaya a conceder, pero están pidiendo de más. Amén. Todo lo que anhelemos, todo lo que anhele nuestro corazón, pongámoslo delante de la presencia del Señor para poder discernir, Señor, ¿es de tu agrado? ¿Está en tu voluntad? ¿O es mi deseo? ¿O es mi capricho? Aleluya. Veamos un ejemplo de un siervo. Aquí yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué estamos hablando de la voluntad del Señor? Estamos hablando de las oraciones fuera de la voluntad del Señor. Pero en realidad, ¿cuál es la voluntad del Señor? Y te hago esta pregunta. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Lázaro? Veamos en Juan 11:3. Donde dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas, como que querían jugar con su alma, ¿verdad? Mira, el que tú amas está enfermo. Yo te pregunto ahora, ¿será que Jesús amaba a Lázaro? Y tú me podrás decir, claro que lo amaba. Y yo estoy contigo. Claro que lo amaba. El Señor lo amaba en gran manera. Pero pongámonos a pensar en esto. Si Lázaro lo amaba. Porque fácil es decir, sí, claro que sí. Jesús amaba a Lázaro. Claro que sí. Pero pongámoslo en la otra parte. ¿Será que Lázaro amaba a Jesús? ¿Cuánto lo amaba? ¿Sería con la misma fuerza que el Señor lo amaba? ¿Qué hacía Lázaro cuando Jesús llegaba a la casa? Yo creo que ni siquiera le daba el saludo que mi Señor Jesús se merecía. Yo quiero que ni siquiera le dirigía la palabra. Probablemente probablemente dijo, ya viene Jesús, ya es hora de irme, ahí nos vemos. Nos vemos, hermanas.
Probablemente esas fueron las palabras de Lázaro, que ni siquiera le dirigía la palabra. Jesús amaba a Lázaro. Ahora lo que me da aquí algo para poder pensar y poder profundizar. ¿Hasta dónde tuvo que llegar? ¿Hasta dónde tuvo que llegar Lázaro para reconocer la voz del Señor? Y se nos ha estado hablando mucho, nuestro Padre Espiritual nos ha estado hablando mucho la importancia de atender a la palabra. Aquí Lázaro no estuvo dispuesto a escuchar la palabra que el Señor tenía para él. Jesús llega a la casa y menosprecia la palabra que le va a traer vida, que le va a traer sustento. Entonces da palabra y no es apreciada. Veamos lo que dice en la siguiente porción, en el versículo 6. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto me hace pensar mucho a mí. ¿Por qué cuando le dijeron al que amas está enfermo? ¿Cuál fue el pensar de nuestro Señor Jesús? Probablemente haya dicho, ya enfermó. Ok, ya empezó el trato. Hasta ahí lo quería llevar. Como quien dice, cuando le llegaron las noticias a ¿cómo se llama? A las hermanas, el maestro ya sabe, pero no quiso venir. Probablemente esas fueron las palabras, ¿verdad? Y aquí vemos, entonces cuando supo que Lázaro, como quien dice, Lázaro ya enfermó. Ya se enfermó. Ok, bueno, me voy a quedar un poco más. Entonces se quedó 2 días más. Pongámonos a pensar. Al que él amaba. Ahora yo te llevo a esto, iglesia. ¿Cuál era la voluntad del Señor ahí? El plan del Señor. El que no era plan para aparentemente las mujeres, las hermanas. El plan del Señor era que Lázaro llegara a una enfermedad. Como quien dice, ok, ya se cumplió. Está cumpliéndose mi plan. Está en el proceso donde yo lo quería llevar. Nuestro proceso, nuestra enfermedad, nuestra crisis, nuestra tristeza probablemente no esté en mi plan, pero sí está en el plan del Señor. Ese proceso que estaba pasando Lázaro de enfermedad, dice el Señor, está mi plan. Ese proceso yo ya lo tenía planeado. Déjenme quedar un momento más, porque aún sigue. Aún sigue. Le voy a dar algunos días más. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Voy a lo mismo. Porque cuando tuvo la oportunidad de escuchar la voz del Señor, no quiso atenderla. El propósito de nuestro Señor Jesús era que Lázaro atendiera la palabra. Era que Lázaro también se sentara a escuchar palabra de Dios. Y como no quiso escuchar, dice el Señor Jesús, me va a tener que escuchar. Tiene que escuchar la palabra que yo tengo. Y para esto, dice el Señor Jesús, lo tengo que llevar a una muerte para que logre escuchar. Cuando se da cuenta aquí que la enfermedad se agudiza. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza el trato del Señor. Ya está enfermo. Ok, permitan unos días. Porque esta enfermedad va para más grave. Viene más angustia. Viene más angustia para él. Pero yo lo tengo todo bajo control. Voy a tratarlo porque no tuvo tiempo para escuchar. Algunas veces, iglesia, Dios permite problemas. Dios permite la zaranda.
Dios permite que pasemos por un sacudir, por un zarandeo, y viene el Señor y se revela a nosotros en su misericordia. Se revela a nosotros cuando ya estamos a punto de rendirnos y nos hace ver todo está bajo control. Y vienen las palabras de aliento y te dice: yo estoy en control. Y es para que nosotros entendamos de que el plan que el Señor tiene para nosotros está ya planeado desde antes de la fundación del mundo, aunque nosotros no lo creamos. Todo lo que pasamos está en su plan y en su voluntad y en su divino propósito. Entonces le dice: tiene que tener tiempo para oírme, porque quiera él o no quiera, tiene que escucharme desde el sepulcro, que yo lo llame y va a atender a mi palabra. Pero ¿cuál fue el propósito acá? Entonces veamos en Juan 11:37, pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado? O sea, venían a cuestionar, ¿verdad? Siempre vinieron a cuestionar. ¿No podía librarlo? ¿No podía hacerse la voluntad de las hermanas? ¿No podía él, si él era Jesús, tal como decía, no pudo evitarlo? Ese era el pensar de ellos, aun cuando pensamos que el Señor se retrasa, aun cuando no vemos respuesta de parte del Señor, aun cuando pensamos: Señor, ya te tardaste. Señor, ¿aún hay esperanza para mí? Yo creo que aquí ya no hay esperanza. Aquí ya todo se acabó. Aun cuando nosotros pensamos que el Señor se retrasa, siempre llega a tiempo. Yo quiero dejar esto plasmado en tu corazón. Y si no te llevas nada, y si no se te queda nada de lo que se pudo impartir, quiero dejarte esto, que quede plasmado en tu corazón, que los retrasos de Dios son programados. Están en el programa del Señor. Esos retrasos que tú piensas están en el programa del Señor. Mira lo que dice Juan 11, del versículo 42 al 43. Le dice, hablándole a Lázaro: yo sabía, hablándole al Señor, ¿verdad? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea. ¿Cuál era el propósito? De que así como iba a ir a darle vida a aquellos muertos en vida, por así decirlo, muertos caminando, también tenía el poder de darle vida a Lázaro que estaba en la tumba. Tenía dos propósitos nuestro Señor: de ir a darle vida, de ir a revelar el poder de Dios, de ir a revelar el poder que tenía el Padre. Aquellos incrédulos, aquellos que no creían, aquellos que decían: uy, ya se tardó. No, yo tengo un plan específico, yo tengo un propósito específico para Lázaro, y ellos van a tener que ver. Así como Lázaro va a atender a mi voz, a ellos también se les va a abrir los ojos y van a poder ver y testificar las maravillas que Dios hace a través de sus hijos. Amén, iglesia. Entonces viene la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, dice con grito fuerte, con una voz fuerte, le dice: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, saber qué pasaría en Lázaro, ¿verdad? Que cuando no tuvo tiempo para sentarse a escuchar la voz del Señor, cuando llegaba a su casa, en la tumba tuvo que recibir esa palabra que el Señor tenía para él. No esperemos llegar hasta ese momento, iglesia. Atendamos a la palabra, atendamos a la voz de Dios cuando el Señor nos habla para corregirnos, porque muchas veces, iglesia, la palabra va a ser dura. La palabra puede ser muy dura
en el momento que estamos pasando de crisis, la vamos a escuchar lo más duro, lo más tosco y lo más agrio, si así se puede decir, en el momento de crisis. Pero no lo tomemos así. El Señor tiene una palabra que, aunque así tan fuerte se escuche, es para alentarte, es para traerte vida y para acercarte más a Él. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene propósitos para tu vida, pero todo es que nos metamos al orden específico, al plan del Señor, y podamos atender los programas que el Señor tiene programados, si así se puede decir, ¿verdad?, para nosotros. Y yo te quiero dejar con esta última porción. Y lo encontramos en Juan 11:45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Creyeron en Él. Algo poderoso que el Señor puede estar haciendo a través de ese proceso es de que muchos que probablemente vieron tu desierto, vieron tu valle, puedan testificar y puedan creer al ver tu restauración, al ver de dónde el Señor te levantó, porque todo milagro, todo lo que tú recibas de parte de tu Señor será para glorificar y exaltar el nombre del Señor, porque ese es el propósito de cada milagro, de todas las cosas que el Señor tiene para nosotros, es para que Él se lleve la gloria, no para que nosotros brillemos, sino que para que Él pueda ser glorificado, ya sea en vida o en muerte, Él se lleve la gloria y la honra. Así sea. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo te dejo con esto, amada iglesia, esperando que esta palabra haya llegado. Yo no sé hasta dónde pudo haber llegado, pero yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra venga a llegar hasta lo profundo de tu ser, hasta lo profundo, y que pueda el Espíritu Santo contestar tus peticiones, contestar tus preguntas. Así sea. Padre Santo que estás en gloria, te damos muchas gracias, papito lindo, porque sabemos, Señor, que esta palabra ha llegado al lugar perfecto, al lugar donde tú tenías preparado, Señor, a ese corazón, a esa necesidad, a cada siervo, Señor, que hoy tuvo la oportunidad de escuchar esta palabra. Yo te doy infinitas gracias, porque sabemos de que tú no te equivocas, y cada situación, Señor, que pasan tus hijos, cada desierto que pasan tus hijos, Señor, es con un propósito, es con un plan divino. Sabemos, Señor, que tu respuesta, Señor, siempre llega a tiempo. No te atrasas, no te adelantas, llegas justo en el momento que nosotros necesitamos. Lo único que queremos, Señor, es de poder glorificar tu nombre en todo tiempo. Que si el enemigo viene a acechar nuestras mentes, Señor, en poner dudas, Señor, en nuestro corazón, sea erradicado, Señor, todo pensamiento negativo, todo aquello que el enemigo haya querido plantar en nuestras mentes, en nuestros corazones, erradicado sea, y podamos testificar y declarar que si vivimos, para ti vivimos, y que si morimos, Señor, para ti morimos. Seas tú glorificado en todo, Señor, en cada uno de tus hijos, porque tu plan y tu propósito es perfecto. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.